Los efectos secundarios más típicos de las quinolonas son la fotosensibilidad, la alteración de los cartílagos articulares y de crecimiento. Pueden producir también roturas tendinosas, siendo la más frecuente la del tendón de Aquiles por la elevada tensión que soporta. Dado que atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden causar insomnio y sensación de inestabilidad. Tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica actuando sobre la subunidad pequeña 30S del ribosoma bacteriano. Al ser su espectro relativamente amplio, sus indicaciones pueden ser muchas. Las que más te conviene recordar son multitud de infecciones relacionadas con el campo. Es de elección ante bacterias del género Rickettsia, Coxiella. Pueden usarse en la brucelosis, en algunas espiroquetas como la enfermedad de Lyme. Es importante que recuerdes su asociación con el campo. Esto puede ser útil en preguntas tipo caso clínico. Chlamydia trachomatis es una causa frecuente de uretritis, que también se trataría con tetraciclinas. Otras bacterias del género Chlamydia también se pueden tratar con estos fármacos, como Chlamydia pneumoniae. El tratamiento fundamental del cólera es la reposición hidroelectrolítica, pero su agente causal responde a tetraciclinas. Las tetraciclinas no solo tienen propiedades antibióticas, sino también antiinflamatorias. Por este motivo, el acné moderado severo se considera una de sus posibles indicaciones. La toxicidad de las tetraciclinas se parece en cierto modo al de las quinolonas. Al igual que estas, son también teratógenas y pueden producir reacciones fototóxicas. Igual que las quinolonas, pueden afectar a las articulaciones. Las tetraciclinas tienden a lesionar el hueso. Un efecto muy característico es la coloración permanente que provocan en la dentadura cuando se administran en niños. Por este motivo no es aconsejable su uso durante la infancia. Las tetraciclinas pueden producir toxicidad en el hígado, sobre todo en el embarazo. Se ha descrito como típica una esteatosis que recuerda mucho a la que produce el alcohol, por lo que se llama esteatosis pseudoalcohólica. Por último, cabe mencionar su posible implicación en el síndrome de hipertensión intracraneal benigna. A veces aparece en tratamientos prolongados, por ejemplo, en el acné. Por ello, no deben combinarse con retinoides para tratar esta enfermedad, porque aumenta el riesgo de este síndrome. Macrólidos. Los macrólidos son antibióticos bacteriostáticos. Su mecanismo de acción es similar al de las tetraciclinas, impidiendo la síntesis proteica. No obstante, la subunidad ribosómica sobre la que actúan es la grande 50S. De hecho, las indicaciones de los macrólidos y tetraciclinas es similar porque los dos son útiles para microorganismos intracelulares. Las más típicas de los macrólidos son la legionela, el micoplasma y la clamidia. Recuerda que para la legionela actualmente se prefiere el levofloxacino. Otra típica pregunta es, ¿qué tratamiento emplearías en alérgicos a betalactámicos? La respuesta suele tratarse de un macrólido. Ten en cuenta que esto es una regla general. En algunos casos puede ser preferible otro antibiótico, pero generalmente se procede de esta forma. Existen algunos macrólidos con características especiales. De cada uno debes conocer. La eritromicina tiene especial tendencia a producir flebitis si se administra intravenosa. La claritromicina es el antibiótico más activo frente a Helicobacter pylori. La acitromicina es el macrólido más activo frente a clamidia y a Haemophilus. Por este motivo, un tratamiento empírico frente a una uretritis podría ser ceftriaxona, para cubrir el gonococo, y acitromicina pensando en clamidia.
efecto secundario más frecuente lo constituyen las molestias gastrointestinales. Esto es especialmente cierto en el caso de la eritromicina, que es un análogo estructural de la motilina. Por este motivo, hace muchos años se utilizaron macrólidos para la gastroparesia diabética al acelerar el tránsito. Efectos menos frecuentes son la toxicidad auditiva y la hepatotoxicidad. Recuerda que hasta ahora ya hemos mencionado 3 grupos de fármacos tóxicos para el oído: aminoglucósidos, glupopéptidos y macrólidos. Metronidazol. El metronidazol es un antibiótico bactericida. Es tóxico para el genoma bacteriano, ya que sus metabolitos son tóxicos para el ADN. Sus indicaciones fundamentales son las bacterias anaerobias y algunos protozoos. Dentro de las bacterias anaerobias destacan algunas muy preguntadas en el examen. A continuación mencionaremos cuáles son y sus detalles más preguntados para que te sirva de repaso. Clostridium difficile, agente causal de la colitis pseudomembranosa. También es útil frente a otras bacterias del género Clostridium. Género Bacteroides, que suelen ser resistentes a penicilina y derivados. Gardnerella vaginalis, causante de la vaginosis bacteriana. Recuerda el típico olor a pescado podrido. Los protozoos cabe mencionar Giardia lamblia. Recuerda que este microorganismo se asocia al déficit selectivo de IgA. Etamoeba histolítica. Debes asociarlo con viajes a zonas como la India. Recuerda que puede producir síndromes disentéricos y abscesos hepáticos. Trichomonas vaginalis, que produce vaginitis con intenso prurito y flujo vaginal espumoso. Efectos secundarios más frecuentes, como en muchos fármacos, son gastrointestinales. Sin embargo, los más importantes para el examen son alteraciones neurológicas. Recuerda que el metronidazol atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica. Por ello es posible que produzca convulsiones y en algunos casos encefalopatía. También puede producir neuropatía periférica. Durante el embarazo y la lactancia no debe administrarse este antibiótico. Es especialmente peligroso durante el primer trimestre de la gestación. El paciente debe evitar el alcohol durante el tratamiento con metronidazol, ya que produce efecto antabús. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis proteica, actuando fundamentalmente sobre la subunidad 30S. Su principal indicación son infecciones por gérmenes gram negativos. No obstante, no debes olvidar que cuando se combinan con betalactámicos, se potencian mutuamente obteniéndose una acción sinérgica. Por este motivo, pueden combinarse con la cloxacilina en el tratamiento de la endocarditis estafilocócica, entre otros muchos ejemplos. Sin embargo, para lo que no tienen indicación alguna, son las bacterias anaerobias. Frente a ellas carecen totalmente de actividad. De los aminoglucósidos son de mención algunas peculiaridades. La gentamicina es el más clásico y conocido. La atobramicina es similar, pero con mayor actividad frente a pseudomonas. La amicacina es el mejor frente a pseudomonas, y también el menos afectado por las resistencias bacterianas. La estreptomicina se reserva para indicaciones muy concretas como la peste, el muermo y la brucelosis. La toxicidad de los aminoglucósidos es considerable. Además, al ser de administración parenteral, se reservan para infecciones de cierta gravedad. Los efectos adversos más preguntados son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Estos efectos los comparten con la vancomicina. La nefrotoxicidad es reversible, mientras que la ototoxicidad no lo es. Esto es algo bastante lógico, puesto que las células tubulares del riñón
regeneran con relativa facilidad cuando son lesionadas. En cambio, las células ciliadas que están en la cóclea tienen mucha menor capacidad de regeneración. Ten en cuenta que son neuronas modificadas. El bloqueo neuromuscular no es tan importante como estos dos efectos, pero no debes olvidarlo. Es el motivo por el que no son aconsejables en pacientes con miastenia gravis. Clindamicina. La clindamicina pertenece al grupo de las lincosaminas. Es un antibiótico inhibidor de la síntesis proteica que actúa sobre la subunidad ribosómica 50S. En cuanto a su espectro, ofrece una buena cobertura frente a gram-positivos y anaerobios, pero no es un buen antibiótico frente a gram-negativos. Entre sus efectos secundarios, lo más frecuente son las molestias digestivas. Según algunas series, puede aparecer diarrea hasta en un 20% de los pacientes. No obstante, lo más típico es la aparición de la colitis pseudomembranosa. Este cuadro se describió en el contexto de la toma de clindamicina y se debe a Clostridium difficile. Otro posible efecto secundario, aunque más raro, es la hepatotoxicidad. Linezolid y Sinercid. Existen algunos nuevos antibióticos cuyo uso aún no está muy extendido. Se trata del linezolid y de la quinaspristina dalfopristina. Para evitar el trabalenguas, a este último se le llama Sinercid, su nombre comercial. Su espectro se limita a gérmenes gram-positivos. Por ello, en clínica suele reservarse para infecciones por microorganismos multiresistentes como estafilococos y enterococos. Fármacos antituberculosos. Los fármacos antituberculosos son muy preguntados en el examen. Aunque en infecciosas los verás con más detenimiento, vamos a mencionar lo más importante para que te sirva de repaso o introducción. Te adjuntamos una tabla resumen para simplificarte el estudio. Basta que conozcas los fármacos de primera línea, los otros son bastante menos importantes. La isoniazida es el más importante de los fármacos antituberculosos. Su toxicidad más importante es hepática, sobre todo al combinarse con rifampicina, lo que es habitual. Puede producir también neuropatía periférica, que puede prevenirse con piridoxina, vitamina B6. La rifampicina es también hepatotóxica. Recuerda que cuando se toma, las secreciones se vuelven naranjas, como sucede con la orina y las lágrimas. También es típico de ella el síndrome pseudogripal. La cinamida tiene un efecto secundario muy característico, la hiperuricemia. A nivel analítico, en ocasiones es aprovechado por los clínicos para comprobar que el paciente realmente toma el tratamiento. El etambutol es el único antituberculoso de primera línea que es bacteriostático. Todos los demás son bactericidas. Si tienes que recordar un efecto secundario, que sea la neuritis óptica. La streptomicina es un aminoglucósido y como tal es ototóxico y nefrotóxico. No obstante, es el menos empleado de los fármacos mencionados. Farmacología cardiovascular. La farmacología cardiovascular y del aparato respiratorio es un tema esencial para el examen. Aparece ampliamente explicado en las distintas asignaturas médicas, pero conviene integrarlo en el capítulo de farmacología para obtener una visión de conjunto de estos fármacos. Presta especial atención a los betabloqueantes, IECAS y diuréticos. A continuación vamos a revisar los aspectos más esenciales de cada grupo farmacológico. Betabloqueantes. Los betabloqueantes, como su nombre indica, bloquean los receptores beta-adrenérgicos, antagonizando la acción de las catecolaminas sobre ellos. Existen diversos tipos de receptores beta. Como sabes, los receptores beta a nivel cardiovascular son los llamados beta-1. La acción de los betabloqueantes puede ser selectiva sobre este tipo de receptores, como sucede con el atenolol, o no selectiva, como ocurre con el propanolol.
Las indicaciones más importantes son: a nivel cardiovascular, prolonga la supervivencia en pacientes con infarto agudo de miocardio, así como en la hipertensión arterial. También tienen propiedades antiarrítmicas y están indicados en la miocardiopatía hipertrófica. Se ha demostrado que en la insuficiencia cardíaca también mejoran el pronóstico siempre que no esté descompensada. Existen varias patologías neurológicas que se pueden beneficiar de ellos, como el temblor esencial y la migraña. Tienen un papel en algunas patologías endocrinas, como el hipertiroidismo y el feocromocitoma. El propanolol se emplea en la hipertensión portal para su prevención primaria y secundaria si se acompaña de nitratos. Como hemos visto, las indicaciones de estos fármacos son numerosas, pero sus contraindicaciones no lo son menos. La más preguntada en el examen es el asma, debido a que producen contracción de la musculatura lisa bronquial. Por el mismo motivo, estarían contraindicados en el EPOC. En el caso de la insuficiencia cardíaca, está bien demostrado que deben emplearse, excepto en fases de descompensación, puesto que podrían empeorarlas al ser cronotropos e inotropos negativos. Aparte, los betabloqueantes tienen cierto efecto vasoconstrictor, por lo que no pueden emplearse en enfermedades como la claudicación intermitente, la impotencia o la angina de Prinzmetal. Hemos mencionado anteriormente que se emplean en la cardiopatía isquémica por su efecto antianginoso, pero este caso es una excepción por su carácter vasoconstrictor. Por último, dado que están indicados en el hipertiroidismo, no pueden emplearse en su situación contraria, el hipotiroidismo. Diuréticos. Mecanismo de acción. Los diuréticos son un grupo de fármacos esenciales para el examen. Vamos a comenzar repasando su mecanismo de acción. Los diuréticos del asa actúan sobre la parte ascendente del asa de Henle. A este nivel impiden la reabsorción de sodio, cloro y potasio, por lo que aumenta la eliminación urinaria de estos iones. El ejemplo más clásico es la furosemida. Las tiacidas son diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal. A este nivel impiden la reabsorción de sodio y cloro. Junto a esta bomba de sodio y cloro existe un intercambiador de sodio-calcio sobre el que también actúan, pero esto lo veremos más adelante. Los ahorradores de potasio basan su mecanismo de acción en antagonizar la aldosterona o su receptor. Los diuréticos más potentes son los del asa seguidos de las tiacidas. En último lugar estarían los ahorradores de potasio. Sin embargo, en pacientes cirróticos con ascitis y edemas son más potentes los ahorradores de potasio, como la espironolactona. Esto se debe a que en estos pacientes, por su hipovolemia, existe un importante hiperaldosteronismo secundario que impide que orinen. Por ello, la espironolactona es el más eficaz en este cuadro clínico. Efectos hidroelectrolíticos. Este cuadro que te mostramos es fundamental, no lo olvides nunca. Estúdialo atentamente y recuerda las siguientes observaciones. Los diuréticos del asa y las tiacidas producen alcalosis metabólica e hipopotasemia. En estos son iguales. Sin embargo, las tiacidas disminuyen la calciuria, mientras que los de asa la aumentan. Por este motivo, las tiacidas son el tratamiento de la hipercalciuria idiopática. Los ahorradores de potasio, como su nombre indica, aumentan el potasio en sangre, al contrario que los otros diuréticos. Al antagonizar la aldosterona, los ahorradores de potasio tienden a causar acidosis metabólica, igual que ocurre en el hipoaldosteronismo. Sin embargo, los otros diuréticos producen alcalosis. Efectos adversos y observaciones. Para concluir con los diuréticos,
te presentamos otra pequeña tabla con algunos efectos secundarios muy típicos de cada grupo. Observa especialmente lo que ocurre con la espironolactona. Tiende a producir impotencia y ginecomastia. Esto se debe a su acción antiandrogénica. Últimamente ha aparecido un nuevo antagonista de la aldosterona llamado eplerenona, cuyas indicaciones son las mismas, pero que carece de este efecto. Existen otros diuréticos, como el manitol y la acetazolamida, pertenecientes a otros grupos. Al ser mucho menos importantes, no merece la pena una revisión exhaustiva. Recuerda que el manitol es un diurético osmótico y que la acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, por lo que aumenta la excreción urinaria de bicarbonato. Los inhibidores de la enzima de conversión. Los inhibidores de la enzima de conversión IECAS son un grupo de antihipertensivos más modernos que los betabloqueantes y diuréticos. La enzima de conversión se encarga de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta tiene efectos vasoconstrictores, de ahí el interés de impedir su síntesis, porque de este modo se reduce la presión arterial. La angiotensina 2 no solo produce vasoconstricción, también induce la proliferación de determinadas células, como los miocitos cardíacos y los fibroblastos. Por ello, participa en la remodelación miocárdica de la insuficiencia cardíaca y postinfarto agudo de miocardio. Es el motivo por el cual prolongan la supervivencia en pacientes con estas enfermedades. Algo parecido sucede con la espironolactona, puesto que inhibe la aldosterona, también implicada en el remodelado. Por ello, la espironolactona también mejora la supervivencia.